El título de este mensaje es La sabiduría clama. Dios nos ha dado sabiduría en su palabra y debemos nosotros escuchar y obedecer su palabra. Pero dice la Biblia en este pasaje que leímos que Dios clama a la humanidad a través de su sabiduría. Y Él nos insta a que escuchemos antes de que sea, escuche esto, demasiado tarde. La sabiduría clama. A lo largo de Proverbios, la sabiduría es personificada y aquí vemos que tiene una voz, toma una voz ahora para suplicar a aquellos que están alejados. Note lo que dice el pasaje en el versículo 20, la sabiduría, ¿qué hace? Clama. Note el versículo 21, ¿qué hace? Clama. ¿Clama dónde? En los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea que el Señor nos enseña en cualquier lugar que usted vaya, Dios está enseñando. Note lo que dice Proverbios 8, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En el capítulo 9, versículo 1, dice, la sabiduría edificó su casa. O sea que la sabiduría aquí deja de ser solamente un concepto y se convierte en un predicador que clama en las calles y está llamando a todos a que se arrepientan de vivir una vida impía, hablando a los creyentes, que se alejen de su maldad y su pecado para que puedan evitar el juicio inevitable y venidero. La sabiduría clama. ¿Qué es la sabiduría? Recuerde, la sabiduría no es solo un conocimiento intelectual, sino que es la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. En Proverbios del 1 en adelante, del 8 al 19, vemos a un padre suplicando a su hijo. Pero aquí, del 20 en adelante, la voz cambia. Y ahora la voz es de la sabiduría. Y a medida que avanzamos en Proverbios, vemos que la sabiduría es más como Jesús. Le voy a leer lo que dice 1 Corintios 1:24. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Note al final de este pasaje, y sabiduría de Dios. Jesús es nuestra sabiduría. Y cuando la sabiduría clama, entonces, ¿quién está clamando? Jesús mismo está clamando. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a pasar y usted ignorando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo va a pasar usted evitando el cambio que Dios quiere que haga? Y quiero decirle algo, cuando usted no obedece lo que Dios dice, este pasaje creo que es uno de los mejores pasajes de advertencia, de reprensión para aquel cristiano que anda mal. Quiero que veamos entonces en esta tarde 3 aspectos de este clamor de la sabiduría. En primer lugar, note una pregunta. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Regrese conmigo a Proverbios 1, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán la burla, y los insensatos aborrecerán la ciencia. La primera cosa que hace la sabiduría aquí es hacer una pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿Hasta cuándo? Ahora, esto no es un cuestionario trivial, o sea, es un llamado urgente a reflexión. Me refiero que Dios hace una pregunta, no porque Él no sabe la respuesta, sino que aquí quiere que usted mismo se examine, que usted mismo vea la realidad. Dios mismo hizo esta pregunta en Éxodo 16:28, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Usted encuentra esta frase a través de todas las escrituras. Elías le dijo al pueblo de Dios, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Está diciendo que hay quienes no han tomado la decisión de cambiar, de ponerse bien, de dejar su pecado, y dice: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a dejar de ser ese hombre morboso que ve las cosas en la noche en su casa? ¿Hasta cuándo dejaremos de ser chismosas, chismosos? ¿Hasta cuándo? Es tiempo de reflejar. Escuche esto, la sabiduría está clamando diciendo: es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de vivir en santidad. Pablo dice: ya es tiempo de despertarnos del sueño, porque la noche está avanzada, el día de Cristo está cerca. ¿Hasta cuándo va a vivir en pecado? ¿Hasta cuándo va a vivir en rebeldía? ¿Hasta cuándo va a dejar de desobedecer a Dios? Note las personas que identifica aquí, habla de los simples. Son aquellos que no toman en serio su vida espiritual. ¿Habrá simples entre nosotros? Están los burladores, es quienes ridiculizan la verdad y la rechazan con desprecio.
Pero también se le advierte a los insensatos, aquellos que rechazan el conocimiento de Dios y prefieren su propio camino. Y Dios está preguntando, ¿hasta cuándo vas a seguir en esa condición? ¿Cuánto tiempo más va a pasar ignorando la voluntad de Dios? La sabiduría clama, pero no todos responden. Y aquí está el engaño del tiempo. Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo? Porque muchos creen que tienen tiempo todavía para hacer lo correcto. Piensan que habrá otro día para buscar a Dios. Creen que pueden arrepentirse más adelante. Suponen que pueden dejar su pecado después. Y creen que siempre va a tiempo para prepararse. Después, especialmente los jóvenes, es una idea que tienen, después me arreglo, después hago, después le entro, primero voy a divertirme, primeramente voy a hacer lo que yo quiera con mi vida, voy a prepararme, algunos voy a estudiar y después busco a Dios. No, usted no se engañe, usted no sabe cuánto tiempo tiene. La vida es demasiado corta. El tiempo es pasajero y frágil. No vaya allá, pero en Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Usted ha visto la neblina? La neblina es algo que aparece en las mañanas, pero cuando sale el sol se empieza a desvanecer poco a poco. Y Dios compara nuestra vida a esta neblina. Y hay quienes están diciendo, mañana me arreglo, primero voy a enfocarme en esto y después busco a Dios. Ese es el error, dice Dios, ¿hasta cuándo? Y yo le digo, yo no estoy en contra del estudio, ni el trabajo, ni nada, pero hay personas, por ejemplo, en mi vida, en mi experiencia, que ellos tenían especialmente un deseo de servir a Dios y un llamado, pero decían, eran más inteligentes que Dios. Primero voy a sacar mi carrera, voy a una universidad. Y ellos al entrarse a eso, ¿sabe qué hicieron? Se olvidaron de Dios. Ahora, ¿es posible ser una persona estudiante en universidad y no alejarse de Dios? Es muy posible, pero todo tiene que ver con las prioridades de una persona. No estamos en contra de que tengamos muchachos estudiosos. Me gustaría un día participar de una graduación donde dicen aquí está doctor fulano y ahí voy a estar, mi pastor ahí está. Sería un honor. Pero el que a mí me dijo que se iba a ser médico ya no regresó. Muchos me dijeron a mí, pastor, primero voy a prepararme para ser enfermera, después voy a estudiar en el instituto para que yo pueda ejercer brigadas allá en el campo, pero nunca más regresaron a la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a tomar la decisión de seguir a Dios? Porque miren, la vida es muy corta. ¿Cuántos años le queda? Alguien dijo, no miras tu vida de cuántos años tienes, sino cuántos años te quedan. Ya empezamos a cambiar la cosa, no, di cuánto me queda a mí. Porque si usted le pregunta al muchacho, por ejemplo, aquí tengo un muchacho, tienes 12 años, vas a cumplir este año, Josué. ¿Cuántos años quieres vivir? Si Dios te permitiera a ti decir, ¿sabes qué? Te doy gracia y salud para que tú alcances a la vida en tu vejez, te cases, wow, tengas una familia, veas a tus nietos, ¿cuántos años supones que sería? ¿Cuánto? 80 años, dice la Biblia, los más robustos llegan a 80 años. Dice un hermano que porque le dice, no, me da un poco ya más cansado, me dijo, la edad nada más es un número, dile a mis piernas eso. Pero empieza uno a desear que el Señor nos dé gracia a vivir tantos años, pero nadie aquí sabe si va a estar respirando la próxima semana. En un año. No hay nada mal en que planeemos, pero recuerde, la manera que Dios quiere que planeemos es si Dios lo permite, si Dios quiere, si Dios me da gracia. Pero es importante entonces pensar y vivir. La vida es demasiada corta. Le voy a leer lo que dice Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que contemos que nuestro día cuente,
Que no diga nada más, en 3 años me arreglo. No se puede usted dar ese lujo. Es solamente una semana que voy a derrochar o echar a perder. No desperdicie su tiempo. Es la comodidad más valiosa que usted tiene, más que el dinero, más que propiedad, más que cualquier cosa aquí terrenal, físico, es el tiempo. Yo prefiero pagar que hagan algo por mí, si tengo el dinero, porque yo valoro más el tiempo que el dinero. Porque el dinero no lo puedo recuperar. Como dicen en inglés cuando estás perdiendo el tiempo, I'm what? Otra palabra estoy buscando. I'm killing time. ¿Has escuchado esa expresión? Literalmente está diciendo, estoy matando el tiempo. Desperdiciando el tiempo. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada. Ahí está, no, pues aquí, mirando. Y esta generación es así, tienen la computadora y su teléfono a la misma vez. No sé por qué somos así. ¿Usted ha visto que los videos más llamativos en línea no tienen dos? Una persona hablando y abajo alguien haciendo un videojuego, ahí estás tú mirando los dos. Es impresionante cómo nos han captivado. Usted ve un episodio y se terminó, pero ¿qué va a pasar? Y nos dejan, pero, decía mi tía, bien picados. Nosotros hemos trabajado ya en subir nuestros mensajes en YouTube y las reglas cambian y nos mandan un montón de cosas que debemos hacer y ayudas. Y ellos mismos nos dicen que la meta es retener a la gente. Entonces, cuando hay un video que retiene a la gente, ellos mismos lo promueven porque les saben meter mensajes comerciales y cosas así. Y la gente ahí se queda mirando. Pero después la gente no pudo quedarse mirando un video de media hora, los redujeron a 8 y ahora lo bajaron a ¿cuánto? Yo no sabía, pero había una señora ahí en el aeropuerto, en el avión, no teníamos ni... Cuando usted vuela en la aerolínea mexicana no tiene wifi, no tiene nada. Pero aquí el señor andaba píquele y píquele a su TikTok. Yo no sabía que TikTok te descarga videos detrás de las escenas para que cuando no tengas señal todavía puedes tiktokear. ¿Usted no sabía eso? ¿Sabe por qué le estoy diciendo todo esto? Porque es la manera en que muchos de nosotros desperdiciamos nuestro tiempo. Mira, aunque el mensaje no es en desperdiciar el tiempo en cosas pasajeras, el énfasis es que muchos de nosotros estamos esperando a que venga otro año para ponernos bien con Dios, otro año para poder nosotros echarle ganas, otro año para poder nosotros ser discípulos, no de medio tiempo. Después me voy a arreglar, después lo hago, pastor, después le entro, pero ¿qué hace en medio de todo su tiempo? Desperdiciar su tiempo. Y la vida es muy corta. Vaya a Proverbios 27, versículo 1, por favor. No podemos confiar en el mañana. Usted no sabe si usted y yo vamos a vivir mañana. Dice, no te jactes ¿de qué? Del día de mañana. Mire, porque no sabes qué dará de sí el día. Este versículo nos advierte que el futuro es incierto. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Nadie sabe. Arrepiéntase hoy. Mire, yo he hablado con personas que han tenido familiares fallecer y duran mucho tiempo lamentando, pero no están lamentando que se fue al cielo porque saben, creen en el cielo, creen todo esto. Es porque no arreglaron su amistad, su relación. Ahora sienten remordimiento. Tome por lo menos este mensaje. Si usted tiene que arreglar cuentas con alguien hoy, hágalo hoy. No se dé el lujo que no le está hablando a su papá, a su mamá, a un hermano. Usted tiene que enfrentar y tiene que arreglar porque usted no sabe qué será el día de mañana. Yo estaba pensando en esto. Estábamos en la oración y me contó nuestro hermano Oscar que su hermana se está empeorando. Un amigo, hermano Wanga, oren por él, me mencionó que tiene quizás un coágulo en el cerebro y riesgo de un derrame cerebral y estaba muy cerca de quizás de morir. O sea, así. ¿Y qué de toda nuestra preocupación y todo lo que hicimos y nuestras inversiones y todo lo que hemos, si no vivimos para Dios, ¿para qué sirve?
Las consecuencias de no actuar a tiempo. Regresa ahí, vaya conmigo a Lucas 12, por favor. Yo sé que es un pasaje fuera de Proverbios, pero mire, si usted va a posponer la decisión de obedecer a Dios, mire, siempre trae consecuencias. Muchos piensan que ignorar a Dios no tiene efectos inmediatos, pero mire, cada día que usted rechaza la sabiduría acumula consecuencias y muchas de estas consecuencias son eternas. Aquí está el peligro, por ejemplo, de enfocarse en lo temporal. Lucas 12, 19. ¿Están conmigo ahí? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados ¿para qué? Para muchos años. Un hombre de mucho dinero, muy rico. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿cómo? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es el hombre rico insensato. El problema no es su riqueza, el problema es que él se enriqueció para él mismo, él vivió para él mismo, él acumuló tesoros para él sin pensar en Dios. Y él decía, ya la hiciste, ya tienes una economía independiente, ya eres financieramente libre, échale ganas, gózate. Y dice, esta noche vienen por ti. ¿Y qué va a pasar con todo lo que ganó? ¿De quién va a ser? ¿De quién será? A pelear ahí por el dinero. ¿Usted ha visto, le han dejado herencia a usted? Mi abuelo dejó una herencia. Tremendo eso. Le digo porque él pues, creció de suma pobreza y le dejó a mi mamá una herencia. Le dejó, escuche, a 13 hijos dinero. Dejó 3 casas. Pero él preparó un testamento, él acomodó a sus hijos, todos fueron a la universidad, hizo todo lo posible para sacar adelante a sus hijos, pero aquí está hablando una persona que pensó en él mismo, y ese día llegaron por él, y usted sabe que cuando no hay un testamento, es muy triste. De repente el tío ya es dueño de las tierras. ¿Y sabe por qué sucede todo esto? Porque este hombre inesperadamente murió. Y nosotros pensamos, vamos a vivir y no hemos preparado nada para lo eterno. No pensamos en lo eterno, estamos pensando en lo terrenal. Vaya conmigo a Eclesiastés 7:17, por favor. Mire, porque él pensó que iba a disfrutar su vida en seguridad y estaba lleno de bienes, pero Dios le llamó necio. Este pasaje aquí, mire, nos muestra que hay quienes mueren antes de su tiempo. ¿Están conmigo? Eclesiastés 7:17. No hagas mucho mal, ni seas ¿qué? Insensato. ¿Por qué habrás de morir? ¿Qué dice enseguida ahí? Antes de tu tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Morir antes de su tiempo. ¿Cuántos años dice el Señor que permite que viva el hombre? 70 años. ¿Y los más robustos? ¿Sabe cuánto vive el hispano promedio? 70 años. Y si no tiene vicios, 80 años. Vicio también es la Coca-Cola, hermano, ¿ok? No se haga, por favor, ¿ok? A veces hablamos de la guerra en contra de las drogas, pero más gente ha muerto de la Coca-Cola que la fentanila y las otras cosas. Ya me estoy saliendo del tema aquí, ¿ok? Bueno, no. Esto no es político. Pero antes del tiempo significa que Dios le cortó su vida. ¿Usted cree que Dios quiere que moramos jóvenes? Dios siempre prometía en su Biblia una vida larga. Honra a tu padre y a tu madre para que sus días sobre la tierra sean largos, se alarguen y vivas con felicidad y gozo. Este pasaje está hablando que hay consecuencias y hay gente que muere antes de su tiempo. En Hebreos 3, vaya conmigo allá, por favor, quiero que vea qué sucede con aquella persona que no actúa a tiempo. Recuerde las consecuencias de no actuar a tiempo. Se desenfoca de lo eterno y se enfoca en lo terrenal, pero también su corazón se endurece. Dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Qué dice el 8 después ahí? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Si usted no obedece, ¿qué va a pasar con su corazón?
Se va a endurecer. ¿Qué significa endurecer? Significa que ya no va a ser sensible. Significa que la próxima vez que usted escuche la palabra de Dios no tendrá el mismo efecto. Significa que usted va a sentir menos convicción. Significa que ya no le va a doler como ahora le duele, o no le va a molestar como ahora le molesta. No le va a incomodar como ahora le incomoda. Usted sabe qué feo es predicar en una iglesia donde hay gente y se te queda mirando con cara de palo. Y usted con gozo alegre habla de Cristo y exalta la sangre del Señor, el Cordero que quita el pecado de gloria, el Rey de reyes, Señor de señores. Es la puerta, Él es el pastor de las ovejas, Él es, el que era y el que ha de venir. Y habla de Cristo y se te quedan viendo así como que está hablando de cualquier hombre. ¿Sabe qué ha sucedido con esa gente? Se han endurecido. Tanta desobediencia. Oh, me contó un pastor, tristemente me dice, el cristiano promedio después de 5 años se enfría, ya no tiene deseos, ya no tiene fervor, se apaga, viene a la iglesia, pero se apaga. Y él dice, por eso tengo que traer siempre gente nueva y trabajar con gente nueva. Pero ahí están los hermanos ancianos o los que tienen ya tiempo, los veteranos. Cuando iba creciendo les llamaban los chivos viejos. Y sé que algunos conocen ese término. Pero yo me pregunto por qué es que veo hermanos, mi suegra tiene, ¿cuántos años, hermana, en el servicio de Dios desde los 90s? ¿Qué la ha mantenido fiel? ¿Qué nos mantiene fieles? Obedecer a Dios. Porque si usted no obedece a Dios, ¿qué pasa con nuestro corazón? Se endurece. Ahora, ¿Dios puede endurecer? También. Pero Él endurece después de que usted desobedece. Pero es importante que usted refleje hasta cuándo. Porque usted dice, después no, se va a endurecer. Y después ya ni va a querer. Y solamente van a hacer memorias. Yo iba a esa iglesia. Yo era parte de una iglesia así como esa. Y el corazón es duro. ¿Y qué debe pasar? ¿Cómo se debe ablandar un corazón duro? Alguien lo comparó a la plastilina. ¿Conocen la plastilina? Si usted la deja, si usted la saca, la deja fuera, ¿qué le pasa? Se endurece. ¿Y cómo se puede ablandar? No, calentita. Alguien tomó ese ejemplo para poner, mire, es como cuando usted pone una zanahoria en el agua calentita. ¿Qué pasa con la zanahoria? Se ablanda. Y lo que usted y yo necesitamos es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos mantiene siempre con un corazón humilde, nos ablanda. Nos redarguye nuestra conciencia. Mire, yo crecí en una iglesia, a mí se me enseñó de todo, pero no fue hasta que yo empecé a tomar la Biblia por mi cuenta que Dios empezó a ablandar mi corazón. No fueron mire, mi mamá me daba mis zapateadas, mis regañadas, pero tenía un corazón duro. Dios tuvo que quebrantar el corazón duro. Y empecé a buscar al Señor en su palabra y mi corazón se empezó a ablandar. ¿Y qué crees? Si yo dejo de caminar con Dios, de obedecer a Dios, ¿qué puede pasar? Va a endurecer. ¿Hasta cuándo, hermano, va a ponerse bien? Porque si no lo hace, su corazón se va a endurecer. Es muy duro ese corazón. ¿Usted ha tenido un hijo así duro que no quiere, le llaman en inglés strong-willed? ¿Cómo se dice eso en español? ¿Alguien me puede ayudar con esa expresión que no me viene? ¿Cómo? Fuerza de voluntad. Tiene una fuerza de voluntad muy fuerte, resiste. He tenido varias hijas así. Y la solución es pasar tiempo con ellas, amarlas, quererlas, dejarles saber que eso no es correcto y reafirmar el amor a ellas. Esta mañana, les deseo sincero, sí me molesté un poquito, les mencioné con una de mis hijas, pero yo empecé a reflejar, ¿será Dios así conmigo? Mi Dios no es así conmigo. La próxima vez que vino, le dije, hey, I love you. Y todavía me dijo, ok, y se fue. Pero yo tengo, y ayer, aplicó el mensaje de ayer, es la iniciativa que debemos tener nosotros. Si no responden, Pablo dijo, aunque sea amado menos.
Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque Dios le ama a usted. Él no quiere que usted tenga ese corazón duro. Él le habla y le habla. Si oyeres hoy su voz y la sabiduría clama, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a arreglar? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a dejar eso? ¿Cuándo vas a deshacerte de ese secreto que tienes? ¿Cuándo vas a apartarte de esa amistad? ¿Cuándo vas a dejar ese vicio? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a echarle ganas? ¿Cuándo vas a vivir para Dios? ¿Hasta cuándo vas a vivir en santidad? ¿Hasta cuándo vas a apartarte de lo que te impide amar y servir a Dios? ¿Hasta cuándo vas a leer tu Biblia? ¿Hasta cuándo vas a orar? ¿Hasta cuándo vas a venir a ganar almas? ¿Hasta cuándo vas a venir a ganar almas? ¿Hasta cuándo vas a venir a ganar almas? ¿Hasta cuándo? ¿Qué estás esperando? Deja que se arregle este asunto. No, deja que tú obedece a Dios y que Dios se encargue de ese asunto. Muchos no comprenden eso, pero uno pone a Dios primero y Dios se encarga de nuestros problemas. Mire, hermano, ¿hasta cuándo va a dejar de no confiar en Dios? ¿Hasta cuándo? Vemos una pregunta. Pero note número 2, una exhortación. Regrese a Proverbios 1:23, por favor. No solamente nos hace una pregunta hasta cuándo, no quiere que sigamos ignorando ese llamado, pero ahora es tiempo de tomar una decisión. La exhortación es: volveos a mi reprensión. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Después de hacer esta pregunta, la exhortación es: vuélvete a mí. Este llamado es más que una simple advertencia es una invitación a cambiar. Volverse es cambiar de dirección. No confunda la salvación con el discipulado. Para ser salvo solamente tiene que creer en Cristo. Pero ahora que usted es salvo, es tiempo de cambiar la manera en que usted vive y volverse a Él en obediencia por amor a Él, lo cual no se requiere para su salvación. Tengo que aclarar esto porque hay mucha confusión en cuanto a lo que es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento para salvación es que usted cambia de parecer, de su objeto de fe, en lo que usted confía para salvarse, a Jesucristo. Pero ahora que usted es salvo, usted tiene que apartarse de la maldad y vivir en santidad. Si no lo hace, Dios le va a disciplinar como un padre disciplina a sus hijos. Pero aquí está el término reprensión, significa corrección o disciplina. No solamente un llamado a reconocer el error, sino a responder con acción. Dios dice que Él derrama su espíritu, da entendimiento y dirección, hace saber sus palabras, nos revela su verdad, y por eso muchos no la comprenden, porque no obedecen. Hermano, usted obedezca y después Dios le da el entendimiento. Es lo que yo aprendí, de nuevo le digo, como joven, de niño de 14, 15 años, le preguntaba: papá, ¿y por qué? ¿Y qué tiene de malo? Y explícamelo con la Biblia. Yo no lo veo ahí, me convertía en un tremendo abogado ahí, alegando con él las leyes de Dios. Pero dice la Biblia que lo que nos da discernimiento del bien y el mal es la misma palabra de Dios, leyéndola, conociéndola. Pero ¿sabe qué? Lo que debe hacer usted es obedecer, aunque no lo comprenda. ¿Qué le dice usted a su hijo cuando le manda a hacer algo? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Qué le responde, padre? Dígame sinceramente, ¿cómo le dice? ¿Cómo? Porque yo mando, yo dije ya. Ah, bueno. La diferencia es que cuando lo hace por Dios, la sabiduría sí viene. Cuando el papá dice, no viene sabiduría. Por eso hay que explicarle bien por qué le pedimos que haga a nuestros hijos. Pero mire, le estoy diciendo esto porque muchos a veces cuestionan tanto. ¿A poco tengo que hacer esto? Es exagerado. Sí, es muy radical. La vida cristiana es radical. Sí, no puedo mentir, mi querido hermano. Comparado a la manera que el mundo vive, es radical. 3 para... Hombre, ¿cuántas veces? Y luego evangelizar. Y luego ¿a qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese plato que están pasando? ¿Para qué es ese plato? Dice que no quiere que demos, somos nuevos, pero entonces ¿para qué lo pasan? Es radical. ¿Cómo que debo amar a mi esposa como a mí mismo? Hombre. Yo estaba leyendo un libro con mi esposa, estamos leyendo un libro y dice, si tú quieres amar a otra persona, tienes que amarte a ti primero.
Porque una persona que se ama bien puede amar a otro. Y ese es el humanismo que el mundo enseña, pero mi Biblia me enseña a negarse a sí mismo. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Este hombre decía, no, es el no tener dinero. Porque decía, la causa principal de divorcios es el dinero. La gente no vive bien por falta del dinero. Entonces lo que necesita es dinero, dice él. Es la mentalidad de él. Dijo, entonces muchos de nosotros ya quedamos mal, hermano. Somos pobres. O como decía el pastor Salazar, pobres. Pero la solución es que el Señor nos dé sabiduría. En el caso del dinero, ¿sabe cuál es? Es el contentamiento. Pero eso viene con la sabiduría de Dios. Y a veces tengo una broma a veces muy pesada con mis hijas. Se las voy a contar, pero es broma. Les digo a veces, no, si no fuera por usted, yo tenía mucho dinero. Y nada, se empiezan a reír mis hijas. Porque ellas saben, y les he explicado muchas veces, que Dios es el que nos provee a nosotros. Y hay parejas que quizás tienen un hijo y no pueden tener lo que Dios nos ha dado a nosotros, teniendo 7 hijos. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a confiar en Dios. Hay pocas parejas, y no es para poner a nadie mal en ninguna manera, pero tuvieron tantas oportunidades en este país, escuela, el lenguaje y todo, y no aprovecharon. Y créame que todo eso es por falta de sabiduría, falta de conocimiento. Por eso yo le estoy diciendo que lo que yo anhelo más para sus hijos, ante todo, más que una carrera, es sabiduría, porque esa sabiduría les va a ayudar a obtener todo lo demás. Recuerde, adquiere sabiduría, sobre todo, adquiere y búscala, y Dios le va a poder dar todo, o sea, le va a dar un buen trabajo, una carrera y una familia feliz. El problema es que no nos gusta a veces escuchar la reprensión por la desobediencia a Dios. Hay predicadores que dicen, para de sufrir, todo va a estar bien, clama tu día, este día es tuyo, tú dile a Dios, yo soy tu hijo, dame este carro, yo soy esto. Y demandan de Dios, pero no somos nadie para demandar nada de Dios. Y podemos hablar mucho de las bendiciones de Dios, pero nunca la bendición de Dios viene si estamos en pecado. Entonces tiene que haber ¿qué? Tiene que haber reprensión. Aquí viene el llamado al arrepentimiento. Note Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión. Vaya a Proverbios 28:13, quiero que lea este versículo conmigo, por favor. Recuerde que el arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento, tristeza por un pecado. En la Biblia Dios quiere que usted y yo cambiemos de parecer, aceptar la verdad, dejar el pecado. Proverbios 28:3, ¿está conmigo? El que encubre su pecado, ¿qué dice ahí? No prosperará. Mire, más el que lo confiesa. ¿Pero qué debe hacer también? Y se aparta. ¿Qué va a alcanzar? Misericordia. Note conmigo, la promesa de la obediencia es que va a derramar su espíritu en nosotros, hará saber mis palabras. En primer lugar vimos una pregunta, una exhortación, y número 3 y último vemos un juicio. Vaya conmigo Proverbios 1:24, y esta es la parte más triste. Yo prediqué mi primer mensaje de esta sección de Proverbios en el año 2005. Era un director de jóvenes. Y cuando yo leí este pasaje por primera vez ya de adulto, me ardió mucho el corazón. Dice el 24, ¿están conmigo ahí? Por cuanto llamé, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que me desechasteis con todo mi consejo y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Aquí vemos que la paciencia de Dios no es ilimitada. ¿Se escuchó? La sabiduría clama. Y está diciendo, yo llamé, no quisiste oír. Extendí mi mano y no quisiste atender. Esto me recuerda en Isaías una y otra vez. Dios dice que extendió su mano a un pueblo rebelde, pero no hubo quien tomara su mano. Y puede ver, y le digo, en el 2005 prediqué este mensaje
El miércoles vi a una de las señoritas que estaba en ese grupo de jóvenes. Gracias a Dios, ella está casada, tiene a sus 2 hijos, un bebé en camino. Otra muchacha se casó con el asistente de esa iglesia, fuimos a comer con ellos. Son pocos los jóvenes, de esos jóvenes que aún permanecen en los caminos de Dios, porque ellos escucharon, se pusieron a guardar la palabra de Dios. Escuché, 2005, ¿cuántos son? 20 años. 20 años después, no sabe qué gozo es ver a estos jóvenes en los caminos de Dios. Pero, dentro de ese mismo grupo, puedo pensar en muchos muchachos, señoritas, que sus vidas, están hechas pedazos. Escuché alguna vez, mire, y esto es, lo digo con mucho cuidado. Yo predico en varias conferencias de jóvenes y a veces los mensajes que se dicen, hace falta un poco más de coherencia bíblica, que congruencia, que vaya con las escrituras, porque ¿puede un joven arruinar su vida? La respuesta es sí. Este pasaje nos enseña que hay ruina. Ruina significa que ya no se puede reparar. Ahora, no estoy diciendo que no hay restauración, no hay gozo, no estamos diciendo eso, pero sí hay una manera en que un joven, un cristiano puede arruinar. Por ejemplo, un hombre que comete adulterio, ¿arruina su vida? ¿Puede reparar eso? Aunque multiplique los dones, la Biblia nunca se le va a quitar esa afrenta. La vergüenza nunca se le va. Un ratero puede restituir hasta 4 veces, como dice la Biblia, y él puede volver a ser un hombre respetado en el pueblo, en la ciudad, pero un adúltero, dice la Biblia, nunca se le quitará su afrenta. Note lo que dice el versículo 29, y por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de sus caminos, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes, ¿qué hará? Los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Puede echar a perder su vida? Este mensaje, joven, escucha, no juegues con Dios, porque mira, la paciencia de Dios no es ilimitada. Llega un tiempo donde Dios ya no va a dar más oportunidades. Las advertencias han sido claras. El versículo 25 dice así, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Pero mire el peligro de ignorar el llamado de Dios. En el 26, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere. ¿Qué cosa? Lo que temes. ¿Qué es lo que temes? Eso es lo que te va a venir. Lo que temes. What are you afraid of? Look up in here. What are you afraid of? ¿Qué es lo que a usted más teme? Quiero que vea bien estas palabras. Mire, sobre esta persona que no escucha el consejo y no se arregla con Dios, va a tener calamidad. Es un desastre repentino y severo que causa gran sufrimiento y pérdida. Después dice destrucción, es la ruina total de algo, dejando devastación y sin posibilidad de recuperar. Son las palabras que aparecen en este pasaje. Tribulación, es un tiempo de gran dificultad, opresión o sufrimiento. Angustia, un profundo dolor emocional y desesperación causada por la aflicción. ¿Sí pudo ver esos términos en Proverbios? ¿Qué tienen en común todos estos? ¿Qué palabra apareció? Sí, mire, note el primero, hablamos de cuál era la calamidad. ¿Usted ve sufrimiento ahí? Note en destrucción, devastación, y en tribulación, sufrimiento, y en angustia, dolor profundo y desesperación de aflicción. Yo me he sentado con hombres aquí en la mesa. Y aquí hombres ya grandes derramando lágrimas, llorando como que si fueran niños,
porque no hicieron caso al consejo, porque no obedecieron. Jóvenes que hace 20 años estaban en mi grupo de jóvenes, no hicieron lo que yo les dije y ahora están lamentando y llorando. No pueden ver a sus hijos, han perdido su familia, tienen vergüenza y están completamente destrozados porque no hicieron caso. No obedecieron la voz de aquellos que le advertían, el pastor que le amaba, el predicador, la mamá que le advertía, y vendrá la calamidad. Y cuando vengan, entonces, dice, van a buscar a Dios, pero Él se va a burlar. Algo de los peor, unas cosas peores que una persona puede hacer es burlarse de otro en su aflicción. ¿No es así? Pero es Dios mismo. La sabiduría, Jesús mismo dice, yo me burlaré cuando venga vuestra calamidad. Me buscarás de mañana y no te voy a responder, no me vas a encontrar. Joven, tú a veces ves a los hermanos o gente, yo no sé, los ves con ese rostro amargado. Es porque no obedecieron a la voz que les enseñaba. Pero ellos nunca te lo van a contar, nunca te lo van a decir, pero yo te lo digo abiertamente y claramente. Si tú quieres vivir y gozar la vida, quieres evitar la calamidad, la destrucción, la tribulación y la angustia, escucha la voz de Dios el día de hoy. Dice ahí, vuestra calamidad llegará como torbellino. Un torbellino es un viento violento y giratorio que causa destrucción repentina e incontrolable. ¿Sí saben qué es, no? Un tornado, un tornado. Es repentino. En Proverbios 6:15 dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente. Significa que sucede de manera repentina, inesperada. Mire, quiero que vea qué es lo que hace un torbellino. Eso que está viendo son casas, tan chiquitas, es un pueblo, es una ciudad. Tanta potencia y tanto poder, la gente murió, mucha gente murió en ese torbellino. Sí puede ver cómo está destrozando las casas, arrancando árboles, llevando carros en el aire. Y esos no dan advertencia, dejan las casas completamente destrozadas. Esta es la imagen, o sea, Dios usa ilustraciones, Dios usa estas cosas para que usted comprenda la comparación. Es que usted piensa, todo va a estar bien, déjeme espero en un mes, en un año me arreglo, después cambio, después me aparto del pecado, pero el castigo viene de repente. Y va a ser muy tarde para arreglar las cosas, muy tarde. Y puede usted llorar, puede usted hasta ayunar, puede pasar todo el día sin comer como lo hizo David por su hijo, pero es muy tarde. Ese es capítulo 1 de Proverbios. Empieza la Biblia con la sabiduría, pero después empieza este clamor, una desesperación. Anoche yo les compartía a las parejas que yo podía escuchar un poco esa frustración en la voz del siervo de Dios que ha querido ayudar a las parejas, pero no hacen caso, no obedecen. Yo puedo compartir eso, que se les enseña, se les predica, se prepara uno, trae el consejo de Dios al púlpito, pero no hacen caso. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres necio, escuche, pagarás tú solo. La esperanza está en el versículo final, versículo 33. Mas el que me oyere, habitará ¿cómo? Confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. 20 años han pasado. Es la primera vez que yo prediqué un mensaje de capítulo 1 de Proverbios. Y mire, le digo esto, no es por la pura gracia de Dios si uno hace lo que dice y usted quiere un predicador que ha obedecido a Dios, ¿correcto? Y vivimos confiadamente, tranquilos, sin temor del mal. Yo anhelo ver jóvenes aquí que se casen bien, ya que sean maduros y están preparados. He hablado bastante, yo hablo bastante del matrimonio en la iglesia y bastante del noviazgo. ¿Algunos se acuerdan cuándo debe empezar el noviazgo? Cuando ya está ¿qué? Cuando ya está listo para casarse. No hay un muchacho escuincle mocoso de 16 años ahí que, ay, me gusta esta hermana, esta sierva de Dios, diga, sácate niño.
Y me gusta, ¿verdad? Hay muchachos aquí en nuestra iglesia que están concentrados, están aprendiendo un oficio, están creciendo. Y su mente ahorita, yo sé que les gustan las muchachas. Right? You like girls, right? Amen, okay. Right, bro? Yeah, sí. Okay. Bueno, Wolfgang también, ¿verdad? Okay, qué bendición. Bueno, Fernando, sí, sí. Bueno, Jorge. Sí. Son los muchachos jóvenes de nuestra iglesia. Sí, ¿verdad, bueno? No, acá enfrente. Sí. Usted ya está casado. Estoy hablando de los jóvenes. Pero más importante, el enamoramiento es ser un hombre de Dios. Yo creo que algunos han malinterpretado lo que es ser un cristiano. ¿El cristiano puede divertirse? Mucho. Nos divertimos más porque nos acordamos de lo que nos divertimos. Al día nos levantamos, tremendo lo que hicimos anoche. Y no hay remordimiento. ¿El cristiano debe ser pobre? No. ¿Es pecado ser pobre? Depende. Aquí en Estados Unidos, si usted no le echa ganas, por flojo, ¿no? Entonces es pecado. ¿Hay oportunidades en este país? Abundan. ¿Sabe por qué algunos no se hacen ricos? Que no quieren. No, bueno, si quiero ser rico. No, quiere que se lo den todo. No, ese no. Porque uno que hace sus riquezas aquí, ¿cómo las hace? Trabajando mucho, mucho. Sacrificio. No, pero estamos más conformes en ponchar y ya. Que se encargue el patrón de los problemas. Eso es entre comillas, pero lo que está hablando los muchachos aquí, que lo más importante es su preparación espiritual, sabios. Porque aquí tenemos hijas, ¿saben que hermanos tenemos hijas? ¿Y a quién se las vamos a entregar? Dicen allá en Rosarito un baquetón. O se las vamos a dar a siervos de Dios. Yo tengo muchas que entregar. Oren por mí, hermanos. 7 hombres. Ahora, no sé si todas se van a casar porque tienen que también pedirlas. Hermanita, si nadie viene, tú te quedas conmigo. Nadie va a venir a rescatarte. Pero yo las preparo ahorita. ¿Tú te quieres casar? You want to get married one day? Yo estoy bien con eso. No. ¿Quieres que yo te ayude? Can I help you? You want my help too? ¿Sí? Eso dicen ahorita. ¿Verdad? Cuando crezcan y si no tienen sabiduría. Y oren por las hijas del pastor, porque ahí están los buitres tras de ellas. Yo no quisiera batallar con ellas y decir, no, hija, él no, pero ¿por qué no, papá? ¿Sabe que a mí no me gusta que mis hijas rueguen? No me gusta. Y hoy una de mis hijas, no sé quién fue, le mandó un texto a mi esposa, pretty please. No sabe cuánto me molesta eso. Porque la respuesta es siempre sí o no y ya se acabó. No hay que rogar ni pedir. Y yo no quisiera estar un día ahí con mi hija y que ella me diga, aquí viene Luciano y él es el que yo quiero. Y digo, pero mi hija, yo no veo, please, no. Y cuando venga me diga, no, mira aquí, el hermano fulano, Luciano, poco, te echó el ojo a ti. Wow. Yo no sé si mi suegra está orgullosa de su yerno. Aquí está mi suegra. Pero me resuenan mucho las palabras de mi suegro. Me dijo, gracias por fijarte en mi hija. Yo quisiera poder decir eso de 7 varones. Pero mire, estamos viviendo un tiempo donde es muy difícil encontrar hombres sabios, hombres que realmente sean hombres de verdad. Por eso yo animo, joven, escucha, ¿hasta cuándo? Aparta de tu pecado. Señorita, aléjate. Dios tiene algo grande para cada uno de ustedes. La sabiduría clama. Empezamos con una pregunta, una exhortación y un juicio.
El que oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Padre, doy gracias, Señor, por tu palabra, la sabiduría que da. Gracias, Señor, por este gran libro que nos has dejado. Gracias por las enseñanzas que me has dado a mí, por la instrucción. Y yo sé, Señor, que mis padres me aman, me quieren, me arrimaron a ti, me enseñaron, me disciplinaron. Pero fue libros como Proverbios, Señor, que ablandaron el corazón duro, Señor, para poder escuchar la voz de la sabiduría. Y Señor, yo sé que no soy perfecto, yo sé que no soy el mejor ejemplo, pero te doy a ti la honra de gloria y gracias, Señor, por darme a mi esposa, una familia, un hogar. Tu palabra es verdad, grandes recompensas hay para aquellos que obedecen tu palabra. Y sobre todo hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo, Señor, que el mundo no puede dar, ni el dinero puede comprar. Una alegría, Señor, que nadie nos puede arrebatar, porque somos tus hijos. Tenemos una mansión en el cielo, tesoros en los cielos. Aunque no tengamos nada aquí, Señor, aún sigue siendo bueno, nos das bendiciones terrenales. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Yo ruego, Dios, que nos ayudes a reflejar en este momento hasta cuándo vamos a seguir así. Volvamos a tu reprensión, que nos arrepintamos y vivamos una vida que te agrada a ti, Señor. Bendice a nuestra iglesia, fortalécenos, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.